Estamos, hermanos, en 1904, en las antiguas tierras de Gales, exactamente geográficamente al oeste de Inglaterra. Nos encontramos en Gales, un país que se encontraba bajo el fervor y la pasión del fútbol. Las peleas de gallos, las competiciones de boxeo con premios, las carreras de palomas, las apuestas deportivas y los juegos del azar dominaban todo el país, y especialmente entre la clase trabajadora. Los bares estaban repletos, llenos, y las conversaciones eran solo sobre el fútbol, sobre el deporte. La iglesia también estaba tibia, confusa. Muchos dejaban de congregarse y otros se congregaban por obligación. Era una época oscura para Gales. Pero en pocos meses, en 1904, sucede uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de Gales. Dios decide descender con poder sobre este país y toma a un joven de 26 años que estuvo orando casi por 13 años intensamente por un avivamiento. Ha ido santificándose. Cuando los jóvenes de su edad estaban disfrutando la vida con chicas, él tenía el corazón, la mirada y el pensamiento puesto en el cielo. Dios toma a Evan Roberts y unos pocos jóvenes santificados más y revoluciona espiritualmente el país de Gales y los países de alrededor. ¿Cuál es el resultado? Solo leeré el artículo de la editorial de Diarios de Avivamiento. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de las fuentes del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Toda la sociedad hablaba a favor o en contra, pero nadie resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios, y padres de familias ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron de rumbo. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos. Y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes. Las comisarías se vaciaron. No había detenciones. Las policías asistían a las reuniones. Los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudiesen asistir. Es bien conocida la anécdota de que ante la conversión de muchísimos mineros que trabajaban en las minas de carbón, los caballos debieron ser reeducados, pues habían sido adiestrados a obedecer órdenes en forma de malas palabras. Pues ahora, como el vocabulario de los mineros había cambiado, hubo que enseñarles a reaccionar a un nuevo lenguaje. ¿Qué pensamos, hermanos, al escuchar esto? ¿Qué produce en nuestro corazón al ver cómo Dios obró? ¿Acaso se enciende una llama, un deseo en nosotros por volver a ver a Dios trabajar hoy también? ¿O se nos abren los ojos para ver que estamos en la misma situación que Gales antes del avivamiento? Que la sociedad está igual o peor que Gales antes de avivamiento. Y sé que a veces algunos de nosotros incluso nos hemos desanimado en la lucha o incluso hemos desistido viendo el corazón de piedra de nuestros amigos no creyentes o incluso de nuestros hermanos dormidos. A lo mejor te preguntas, ¿acaso es posible esto hoy en día, en esta sociedad, en estas iglesias de hoy en día? ¿Es posible? Hermanos, basados en la Escritura, en la historia y
en muchos hombres de Dios, el avivamiento de Dios es la única y la última manera de sacudir esta sociedad depravada, muerta y de piedra, que parece que nada le puede parar en el tobogán que va a toda velocidad hacia el infierno. También el avivamiento es la única y la última manera en la que la iglesia tibia y dormida pueda despertar de su sueño profundo, mientras que los pecadores van camino al infierno. Y si no es por avivamiento, ¿sabéis que puede sacudir la iglesia? Una persecución. Y si no es por el avivamiento, ¿sabéis lo que va a sacudir esta sociedad? El juicio eterno de Dios. Por eso, hermanos, viendo esta necesidad y viendo que gracias a Dios hay hermanos que oran por el mover de Dios, porque Dios despierta y aviva hoy. Vamos a mirar en varios sermones, vamos a mirar el tema del avivamiento. Varios sermones porque es necesario indagar debidamente en sus profundidades, y oro que Dios encienda nuestros corazones con un fuego santo, con un anhelo para volver a ver a Dios obrar hoy en nuestra congregación y con nuestra congregación en nuestra sociedad. Así que en este sermón hablaremos de la urgente necesidad de un avivamiento, porque si no entendemos en la situación en la que estamos, la necesidad que tenemos y que la única solución a nuestra situación es la obra poderosa del Espíritu Santo, si no entendemos esto, primero, no nos parecerá nada interesante el tema. Y segundo, no vamos a levantarnos de nuestras sillas cómodas, a clamar, a luchar, a obrar juntos con Dios. Por eso, el bosquejo de este sermón es, primero vamos a ver la situación. ¿Por qué es urgente un avivamiento? Por la situación, por los grandes momentos de oscuridad espiritual de hoy. Nadie puede sacar a la sociedad de hoy en día de estos grandes momentos de oscuridad sin un avivamiento. Veremos la solución. La solución es volver a Cristo, pero ¿sabéis qué? La sociedad no va a volver a Cristo, no puede volver a Cristo. Por eso es necesario un avivamiento. Y como la sociedad no puede volver a Cristo, es necesario que el soberano Dios intervenga. Es urgentemente necesario, hermanos. Así que el primer punto, grandes momentos de oscuridad espiritual. Y vamos a mirar la visión general, porque a lo largo de la Biblia vemos como el pueblo de Dios anduvo en ciclos. Desde Génesis, Dios muestra al hombre su amor, su bondad, le bendice, pero también le muestra principios, le muestra su santidad, también sus advertencias en caso de que el hombre se apartara. Y vemos a Adán, Eva, Noé, Abraham, los periodos de jueces, de los reyes, de los profetas, la iglesia primaria, incluso la iglesia histórica, que hay un ciclo que se repite y se repite y se repite. Después de que Dios se acerca amorosamente a su pueblo y el pueblo disfruta de un periodo bendecido de favor y gracia, al mismo pueblo se le olvida poco a poco los pactos de Dios. Cómo Dios obró en medio de ellos, cómo Dios les ha suplido todas sus necesidades, cómo Él les ha salvado, y empieza a mancharse, a bañarse en pecados y prácticas odiadas por Dios y a no distinguirse en nada de los pueblos paganos. Y llegándose al mismo estribillo triste y repetitivo. En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Y en un sentido, este era el juicio de Dios, dejar al pueblo, pero también el juicio de Dios podía ampliarse a que dejaba a los pueblos paganos a tomar en esclavitud a su pueblo. Luego el pueblo, sufriendo en esclavitud, clamaba a Dios, y Dios volvía a intervenir en su paciencia, amor y fidelidad, y les mandaba un hombre, un juez, un profeta, un rey, para liberarles, para confirmar su pacto con ellos y bendecirles y avivarles. ¿Y sabéis qué? Después de otro periodo oscuro, otra vez el pueblo se le olvida cómo Dios obró. Dios juzga al pueblo y lo disciplina, y así
a lo largo de la historia. Y lo que es interesante es que a lo largo de estos ciclos, Dios mandaba el avivamiento en los periodos más oscuros espiritualmente. En esos momentos más oscuros, cuando nadie se esperaba a nada y a todo el mundo se olvidaba de Dios, en esos momentos Dios mandaba su avivamiento. Y ahora, dentro de estos ciclos, de esta visión general, vamos a hacer zoom y vamos a mirar en particular el pueblo de Israel durante el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y analizaremos estos dos libros de Esdras y Nehemías en paralelo porque anteriormente pudieron haber sido un solo libro. Dios había sacado a Israel de la esclavitud bastante cruel egipcia, si recordamos. ¿Cómo le sacó al pueblo de ahí? Pues primero por muchas plagas sufridas por los egipcios y luego por la separación de las aguas del Mar Rojo. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel vio su mano poderosa de Dios. Y luego Dios llevó al pueblo al monte Sinaí, les dio los 10 mandamientos, hizo un pacto con ellos y el pueblo disfrutaba de momentos de avivamiento, de la comunión de Dios. También Dios dijo a su pueblo en Jeremías 2, 14, 15, que si escogía quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevara como esclavos. A pesar de la obra de Dios y de haber visto su mano poderosa y amorosa, y a pesar de advertencias continuas de Dios por medio de sus profetas, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Encontramos en 2 de Reyes 17, de 7 a 18. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Veis? A pesar de todo esto, temieron a dioses ajenos. ¿Pero quién les había sacado de ahí? ¿Los dioses ajenos? Dios, Jehová, su Dios les sacó. Y temieron a dioses ajenos. ¿Cómo es posible eso? Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Jehová, de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Vemos como Dios no les castiga directamente, les da oportunidad tras oportunidad, les advierte. Y aún así no obedecieron. Endurecieron su cerviz, desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a esa manera. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de los becerros. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar, hermanos, a sus hijos y a sus hijas por fuego a Moloc. Y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ira. Jehová, por tanto, se iró en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Esta era la gran oscuridad del pueblo: idolatría, conformarse con los pueblos paganos, no solo pecar, sino practicar el pecado, provocando y desafiando al Dios Todopoderoso. Endurecieron su cerviz. Qué peligroso es esto, hermanos. Siendo intencional, o sea, evitar a Dios, no querer escuchar su voz. Yo creo que hay pocas maldiciones más grandes creo que no hay maldición más grande que Dios deje de hablar, que Dios deje de hablar a alguien. Pero aún peor, pedirle que no lo haga más. Porque endurecieron su cerviz. Desecharon también sus estatutos y el pacto, los testimonios. Y ahora, hermanos, antes de pedir juicio santo y justo sobre ellos, vamos a pararnos un poco. ¿Acaso no nos identificamos con esta situación? ¿Acaso no hay tantas iglesias tibias
y dormidas hoy en día? ¿Acaso no está desafiando esta sociedad reiteradamente a Dios? Ahora, ni yo soy Martín Lutero, ni lo que voy a decir a continuación son las 95 tesis en contra de la iglesia de hoy en día. Es solo una humilde opinión, según el estudio de la palabra y de la situación de hoy en día respecto a la iglesia de hoy en día y a la sociedad de hoy en día. Y los problemas que voy a exponer a continuación van en cadena. Cada una es la causa de la otra. Primero, en las iglesias de hoy en día hay problemas doctrinales muy grandes. Y digo humildemente, conozco muchas iglesias, hermanos, donde la predicación es solo judaizante, es solo moral, es humanista. Tú eres David, tú tienes que luchar, y se carga al pueblo con tienes que hacer esto, lo otro. Pero no hay Cristo, no hay evangelio. ¿Cuál es el poder para santificar? ¿La ley o el evangelio? Porque nosotros podemos decir santificaros, madurar, arrepentiros, pero si nos quedamos ahí no hay poder, no hay motivación. ¿Quién me ayuda? Si eso lo sé, ¿quién me ayuda a mí a santificarme? El evangelio, Cristo. Conozco personas que me han dicho que están cansadas de que se le predique solo velo, formas, vestimentas, no manejes, ni gustes, ni aun toques, no fumes, no te tatúes, solo esto. Y no digo que está bien, pero no es el evangelio. Claro, otra pregunta es ¿por qué se quedan en esas iglesias? También hay iglesias donde se predica solo una parte del evangelio. El amor de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones, pero ni siquiera se habla del pecado, que es nuestro problema, o del carácter de Dios, que es el problema del pecado realmente. El pecado es un problema, no por el pecado en sí, sino porque Dios es santo y justo. Tampoco se habla del juicio, del infierno, para no hablar del evangelio de la prosperidad, de lo solo Jesús, de los apóstoles. Ahora, la falta de enseñanza en la iglesia, ¿a qué nos lleva? A falta de comunión diaria, personal y en familia con Dios. Hay hermanos, hay personas que solo viven de los sermones del domingo. Solo viven de leer el Salmo 86 aquí y ya está. O de las conversaciones que tienen. Y esto tiene la comunión diaria, personal y en familia, en la semana, con Dios, en oración, en la palabra, tiene que ver más con nosotros los varones, hermanos. Más con nosotros. Somos responsables en la semana de traer a nuestra familia delante de las Escrituras, delante de la oración. Pregunto, ¿estamos los varones trayendo las familias, nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, delante de la Escritura en la semana? Por eso no crecen nuestras familias. Y somos responsables si nuestras familias no maduran, no crecen. Hermanos y hermanas, tengo la clave del éxito espiritual para el año 2022. ¿Estáis preparados? La clave del éxito espiritual, y no estoy bromeando, es la comunión diaria en oración y en estudio de la palabra en familia y personalmente. Esta es la clave. A veces pensamos que es algún libro, ¿no?, que nos tiene que recomendar el pastor, o alguna estrategia, o que venga Paul Washer aquí y que haga algunas tardes de avivamiento. No es eso, hermanos. Estar diariamente en la presencia de Dios, en oración y el estudio de la palabra, es lo que nos va a transformar. Esto es lo que nos va a transformar. Y claro, esto, la falta de comunión diaria en oración y la palabra, ¿a qué nos lleva? A falta de crecimiento, a falta de madurez, falta de santificación y falta de crecimiento en los frutos del Espíritu. Y, hermanos, a lo largo de la vida he escuchado tanto de los adultos y de las personas mayores diciendo: ya tengo 50, 60 años, ya no tengo tanta paciencia, ya no tengo tanta paciencia, así que por favor. O dicen: tú joven, aprovecha ahora cuando tienes esta pasión, que luego ya verás que se te quita esa pasión. Y me quedo pasmado y digo: ¿acaso no será que con el paso del tiempo seamos más pacientes, más santificados, más como Cristo? Si no es así, no quiero llegar a los 40 o 50 años para ser más como el diablo.
No quiero llegar, sí, voy a ser más como el diablo. Cuanto más pasamos tiempo con Cristo y en el andar cristiano, y cuanto más cerca estamos de encontrarnos con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Cristo, más nos tiene que motivar que ser más como Él. No tener menos paciencia porque soy mayor o ya no tengo tanta pasión porque la he tenido al principio. No puede ser eso. Y claro, si no crecemos en santificación, crecemos en, y no sé si se dice así, mundanalidad o cómo se dice. Sí, es correcto. Pues en eso, si no crecemos en santificación. Y el siguiente problema de muchas iglesias de hoy en día es la práctica del pecado. Si fuera de la iglesia, el pecado se practica visiblemente, sin vergüenza y físicamente, en la iglesia la práctica más común del pecado es en la oscuridad. Cuando nadie nos ve, en nuestra mente. Y nos olvidamos que nuestra mente es un lugar real. A veces nos quedamos tranquilos porque nos identificamos con lo que vivimos y con lo que hablamos. Pero ¿qué pasa en nuestra mente? Allí penetra los ojos de Cristo que son como llamas de fuego. Ahí mismo, hermanos. Y nos engañamos a nosotros y a nuestra familia si aquí pecamos descontroladamente. La pornografía ha invadido las iglesias y no solo a los jóvenes. Solo quiero leer estadísticas. Esto ya no es interpretación, esto ya no son opiniones, es estadística. Varias estadísticas, y he mirado varias, y si queréis os las puedo pasar después. El 77% de los hombres cristianos entre 18 y 30 años ven pornografía por lo menos una vez al mes. Y el 33% diariamente, es un 33%. Si subimos a 31 y 49 años, tenemos 64% de personas adultas, 31 a 49, viendo pornografía mensualmente. Y ya, si vamos a los pastores, quizá aún más sorprendente es el hecho de que, según la encuesta MIM, el 50% de los pastores encuestados dijeron que visitaron sitios web para adultos por lo menos una vez a la semana y predican más veces a la semana. Hermanos, es urgente un avivamiento. Es urgente un avivamiento. El problema es serio. Y claro, la práctica del pecado, ¿a qué nos lleva? A falta de gozo, de alegría, de pasión. Por esto no tenemos gozo. No porque han pasado el tiempo y ya es lícito que a los 40 años no tengamos. No, por la práctica del pecado. Porque o nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo, matamos al pecado, o el pecado nos matará a nosotros y nos dejará secos de cualquier gozo, pasión, amor por Cristo. ¿Y a qué nos lleva esto? A la apatía, a la falta de preocupación, a la falta de interés y a inconsciencia. ¿A qué nos lleva esto? Porque va en cadena. A la falta de poder espiritual en la iglesia. ¿Cómo va a obrar Dios en una iglesia? Y por medio de una iglesia que desecha sus mandamientos. Una iglesia madura que no crece y además que practica el pecado. No va a obrar. Y claro, esto nos conduce y nos lleva a la ineficiencia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una iglesia así en este mundo? Contra los valores, los principados y las potestades espirituales de Satanás. Una iglesia así no pinta nada, hermanos. No puede hacer nada. Incluso Cristo mismo lo dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Veis? Se pierde la ineficiencia. Pones sal y ya no da gusto. Mandas a la iglesia en el mundo y es ineficiente. No sirve más para nada. Si el Señor Jesucristo es más directo que yo mismo, que nosotros mismos, Él dice, no sirve para nada. No sirve para nada, sino para ser desechada afuera y hollada por los hombres. Y claro, ¿esto a qué nos lleva? Ya no predicamos el Evangelio si ya no tenemos eficiencia, si ya vemos que no tenemos poder. ¿Dónde va a ir una iglesia que ni siquiera ahora estudia la palabra en la semana? ¿Dónde va a ir? Débiles y sin armas. Y el tiempo no nos da para desarrollar todos los problemas de la iglesia de hoy. Pero hermanos, no creo que exagero si digo que
90% de las que se llaman iglesias hoy están así. Y hay muy pocas iglesias bíblicas, muy pocas. A nosotros los que nos movió mucho, fue la gota que colmó el vaso de nuestra decisión de venir aquí, es esta iglesia. Es esta iglesia. Porque hay muy pocas iglesias sanas. Y de las pocas iglesias sanas, pocas avivadas y con pasión. De las pocas, muy pocas. Esta es la situación de hoy en día, hermanos. Y por eso necesitamos un avivamiento. Ahora vamos a mirar a la situación de la sociedad. Y la versión de Segunda de Reyes 17 la encontramos casi igual que en Romanos 1. Igual que, solo que en vez del pueblo de Dios tenemos a los impíos. Y se parece tanto la situación a nuestra sociedad de hoy en día. Mirad, igual que en Segunda de Reyes, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel. Tenemos Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, con injusticia la verdad. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Esta sociedad rechaza cualquier conocimiento de Dios. Esto lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Ya no te dejan hablar de Dios. Ya han sacado a Dios de las enseñanzas, de las conversaciones, de nuestra mente. Y vale, si lo hubieran dejado así, pero sacan las asignaturas de religión y meten asignaturas de género. Está tan lejos el concepto de Dios y su salvación de la mentalidad de hoy en día que si le hablas de Dios, solo si le hablas de Dios, te ve como retrógrada y anticuado. Te ven así. A veces te sientes raro de por lo menos tener libertad de expresión. Que te ven como retrógrada, como anticuado. No hay ni temor de Dios, se burlan de Dios, se burlan de los cristianos. Los supuestamente tolerantes. ¿Qué más dice Romanos 1? Preparados, hermanos, porque aquí hay una lista. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, aquí está la depravación total, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, atención, sino que también se complacen con los que practican. Hermanos, el pecado no tiene solo un momento histórico. El pecado es el mismo a lo largo de la historia. Y ahora, ¿qué vemos en nuestra sociedad? Lo mismo. El homosexualismo y todos sus derivados. Hombres que se visten de mujer, hombres y mujeres que se cambian de sexo, incluso niños que son adoctrinados que si su temperamento es más sensible o discreto, tenían que ser niñas. Pero ojo, que no, a esa edad no pueden conducir, no pueden votar, no pueden beber alcohol, pero pueden cambiar su sexo. Para que veamos la lógica de las enseñanzas de hoy en día. ¿Qué vemos hoy? Personas atraídas por animales, por árboles, personas que se casan consigo mismas, personas fluidas de género. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde va a parar esta sociedad? No va a parar, hermanos, hasta que Dios no traiga su juicio. Primero, hasta que no haya un avivamiento. Y si no es por un avivamiento, va a parar con el juicio eterno de Dios y con la redención de esta tierra.
Para no hablar del progresismo, del feminismo, de la sensualidad de hoy en día, hermanos, que parece que van más desnudos que vestidos. La corrupción en la política, que parece que votas un partido, ya es lo mismo, todo lo mismo. Y el holocausto del aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Viendo todo esto, hermanos, ¿acaso no podemos decir que es urgentemente necesario un avivamiento? Y sé que hablando con hermanos parece que nos hemos desanimado en la lucha y como no vemos cambios, parece que nos hemos acostumbrado con eso. Ya nos da igual ver esta sociedad así, incluso a hermanos o hermanas dormidas que no avanzan, que no crecen. Y nos vemos en la misma situación que los discípulos en Marcos 9. Cuando aparece un padre con su hijo y le dice a Jesús: Maestro, traje a mi hijo, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Jesús reprendió al espíritu inmundo y eso salió del niño. Más tarde en el versículo 28, cuando Jesús, entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero eran los mismos discípulos que en otro momento decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Pero en este momento eran ineficientes. No podían hacer nada, era necesario algo más. Y según Martin Lloyd-Jones decía: hermanos, la situación de la iglesia y de la sociedad hoy en día es otro género, que no sale con lo mismo. O sea, que no puede salir con una vida mediocre, con 10 minutos de oración a la semana, leer la Biblia así de manera fugitiva, solo con los sermones del domingo, sin indagar personalmente en el estudio de la palabra, sin evangelizar. Es necesario orar de verdad, hermanos. Es necesario clamar, luchar desesperadamente, de una forma pesada, si me permitís, para que Dios obre de una manera sobrenatural, para que Él descienda de manera que avive nuestra iglesia, que la llene de poder y tome esta iglesia llena de poder y sacuda esta sociedad e impacte esta sociedad. Es necesario algo más de donde estamos y lo que hacemos. Ese es el primer punto. Hemos visto el gran momento de oscuridad espiritual que vivimos. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que el pueblo de Dios, la sociedad, la iglesia, las personas se vuelvan a Cristo. Y entiendan que tanto el impío como el creyente necesita mirar a la cruz. Y entiendan varias cosas. Entiendan el único problema. Entiendan la única solución. Y hay un problema con la solución. Y no es con la cruz o con Cristo, sino con nosotros respecto a la solución. Y lo vamos a ver ahora. El único problema de la iglesia y de la sociedad de hoy en día no es ni político, ni social, ni racial, ni de género, ni psicológico. El único problema es espiritual, hermanos. Es el pecado que está detrás de todo esto. Todo esto son las consecuencias. Nosotros intentamos luchar con las consecuencias cuando tenemos que luchar con la causa que provoca la consecuencia. Ahora, el problema, como he dicho, con el pecado no es tanto el pecado en sí, porque vamos a imaginarnos, si este universo hubiera sido dirigido por un Dios malévolo, ya no hubiera sido el problema del pecado, porque igual ese Dios imaginario es pecador. El problema del pecado es que Dios es santo. Ese es el problema. Y nosotros no, pero además de esto Él es justo. ¿Y qué hace un Dios santo y justo con los pecadores que disfrutan el pecado y desafían al Dios Todopoderoso? Ese es el problema real de hoy en día. También mirando a la cruz, aparte de que el único problema es el pecado, la única solución no es ni un mejor partido político, lo siento hermanos, aunque hay que ir a votar,
tampoco un nuevo presidente, aunque hay que ir a votar, ni otra estrategia eclesial, sino la cruz. Solo la cruz resuelva el problema este del pecado. Y entonces se resuelve el problema de la sociedad, no al revés. Y la cruz resuelve el problema del pecado desde el punto de vista legal y también práctico. ¿Cómo lo resuelve legal? Cristo sabía que no podíamos vivir la vida que el Padre nos exigía. Y es bastante claro, ¿no?, que no podemos vivirla. Está clarísimo. Por eso vivió Él esa vida por nosotros. Vivió Él esa vida por nosotros. Cristo sabía que no podíamos pagar nuestros pecados y tampoco podíamos entrar con nuestro pecado en la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Él tomó los pecados sobre sí mismo, y no solo eso, las consecuencias del pecado, que es la ira santa, justa y devastadora de Dios, que si hubiera caído por nosotros, nos hubiera devastado. Cristo sabía que no merecíamos la túnica blanca de la justicia de Dios. ¿Y sabéis qué? Aún así nos la dio por fe en Él. Y ahora somos ni más ni menos que, como decía nuestro pastor, la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Así se ha resuelto la cruz el problema legal. Pero también la cruz nos ofrece la solución práctica. Cristo sabía que una vez que se nos revistiera con la justicia de Dios, no pasaría ni un segundo en pecar y vivir en pecado. No pasaría ni un segundo. Cristo sabía eso. Así que, hermanos, en la cruz no solo hay poder para justificar, sino también poder para santificar al pecador justificado. Entonces, miramos a la cruz no solo para ser salvos, sino para crecer en santificación, para ser avivados, para crecer en madurez, para crecer en sabiduría, para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el problema con la solución? Vuelvo a repetir para que nadie piense que hay un problema con la cruz o con Cristo. Es el problema con la solución con nosotros. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Si volvemos al pueblo de Dios, durante Esdras y Nehemías, como hemos dicho, el pueblo ha desobedecido a Dios. Se ha juntado con otros pueblos paganos, lo que provocó la ira de Dios. ¿En qué se manifestó la ira de Dios? Pues Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y a Judá. Y en el año 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo el imperio, según se registra en Segundas de Reyes 17 y en Isaías 7. Varios siglos después, en el 605, entre el 605 y 586 antes de Cristo, Dios usa esta vez a los babilonios para saquear y casi despoblar a Jerusalén. Pero el juicio no finaliza aquí, porque el juicio de Dios es temible y Él es justo. Y si el pueblo persiste en su infidelidad, como lo ha hecho Judá, Dios disciplinó a su pueblo con 70 años en cautividad, según Jeremías 25:11. Ahora, ¿cuál es el problema? El pueblo se encuentra en la cautividad y el problema es que no puede salir de ahí. No puede salir. Aunque quisiera, no puede salir de ahí y volver a casa, a su templo, a la presencia de Dios. Ellos estaban en cautividad. O mejor dicho, la vuelta a casa, el rescate no dependía de ellos. Era necesaria una acción externa, una acción poderosa y sobrenatural. ¿Cuál es el problema con la solución? ¿Y por qué es urgente el avivamiento? Porque aunque la solución es Cristo y la cruz, esta sociedad no quiere volver a Cristo. Y muchas iglesias tibias no quieren volver a Cristo, aunque creen que lo predican. Es imposible que lo hagan. No hay tal deseo en ellos. Y vamos a pensar prácticamente, y seguramente los ejemplos que daré a continuación os van a sonar mucho, para ver cuán imposible es que muchas iglesias y la sociedad de hoy en día vuelva a Cristo. ¿Sabéis lo que significa que, por ejemplo, un pastor o una iglesia pentecostal o carismática reconozca que está erronada?
o que reconozca que casi toda su predicación es judaizante, que reconozca que promueve abusos o herejías en su predicación, es imposible que lo hagan. Es imposible. Hay tanto orgullo y tanta tradición que no pueden hacerlo, hermanos. No pueden hacerlo. O digamos que por milagro reconoce que tienen que volver a la Biblia y a la sana doctrina. Se le cae todo el sistema encima y le machacan de dentro. No pueden hacerlo. Es imposible. Igual también con muchas iglesias reformadas pero sin vida. Que hay también de nuestro lado, hermanos, iglesias reformadas sin vida, iglesias que a lo mejor solo predican la doctrina, pero no hay vida, o incluso van al otro extremo del hipercalvinismo y se puede vivir como se quiera. Hoy en día, no sé si habéis conocido, he conocido muchas personas y le llamé el síndrome del calvinista inconsecuente con su doctrina. Hay personas así. Tomas una persona con mucha teología, que es una ametralladora de argumentos, que solo de eso habla, le añades arrogancia y orgullo, le añades actitud dura, le das una red social y va a destrozar todo lo que le viene encima. Todo. Pero su doctrina, ¿qué dice? Que el hombre es depravado, que necesita a Dios, que no es merecedor de nada, que Dios es soberano, que las doctrinas son de la gracia, pero le tienes a él sin humildad, sin la gracia de las doctrinas, machacando a todo el mundo por no pensar así. Cuando Dios es el soberano, el que abre el corazón. Tan imposible como es que unas iglesias del Evangelio de la Prosperidad se vuelvan a Cristo, tan imposible es que algunos calvinistas así se vuelvan a Cristo. Tan imposible. Hay tanto orgullo, tanta autosuficiencia que es imposible. O imaginaros, hermanos, los ministros que viven en pecado o algunos pastores que reconozcan que viven en pecado. Es imposible, es tan imposible. Es que, ¿qué va a pasar si reconoce eso? O hay iglesias que permiten que los novios vivan antes de casarse juntos. O a lo mejor si se han dado cuenta, solo les abrazan y no pasa nada. Hay perdón en Cristo y lo hay, pero no hablan de las consecuencias del pecado. Entonces los jóvenes, ¿qué hacen? No le dan tanta importancia. Y más ejemplos, hermanos. Solo la mano poderosa de Dios por medio de su Espíritu Santo puede avivar una iglesia para doblegarla, arrodillarse y reconocer que estaba mal, que su predicación estaba mal, que practicaban el pecado. Solo la acción poderosa y sobrenatural de Dios. Si miramos al mundo, a la sociedad, ¿sabéis qué? Ellos tampoco pueden volver a Cristo. Ellos tampoco pueden volver a Cristo. Es tan oscuro espiritualmente este periodo y es tan necesario el avivamiento que o hay avivamiento, hermanos, o si no hay avivamiento hay muerte y juicio. No hay término medio. Y si podemos ver en Romanos 1 la incapacidad del impío de volverse a Cristo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la primera acción ya del impío que denota rechazo, falta de voluntad. Detienen con injusticia la verdad. Vemos revelación y vemos rechazo. Se les ofrece la verdad, pero la detienen. Seguimos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. Pues Dios mismo se les manifestó. Dios mismo se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Qué tenemos? Otra vez, revelación. El conocimiento general les es manifestado por el mismo Dios. No tienen excusa. Seguimos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Otra vez, ¿qué tenemos?
revelación y frente a este conocimiento general de la existencia, el poder y naturaleza divina del Creador, los impíos que hacen, rechazan a Dios. Por tanto, gracias. Qué bien tener la ayuda idónea aquí. Por tanto, hay muchos que dicen, hermanos, que en la salvación el hombre da el primer pasito y luego Dios da 99. Es imposible. En este texto vemos que Dios da muchos pasitos y el hombre no da ninguno. Porque hay otros que dicen, vale, no, Dios es soberano, entonces no va a dar el hombre el primer pasito, pero lo da Dios. Pero los siguientes 99 los da el hombre. Tampoco. Porque ellos dicen, si Dios revela la verdad a los hombres y le muestra la gloria de Cristo, luego el hombre se enamora y da los siguientes pasos. No lo hace. ¿Por qué? Porque mirad, ¿cuántas veces Dios se ha revelado al hombre sobre sí mismo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Y ojo, siendo entendidas por medio de cosas hechas. Dios se lo pone fácil. Que no lo entendéis con los profetas que os mando, os lo dibujo. Os pongo nubes todos los días diferentes, fenómenos naturales, belleza de naturaleza. ¿Y sabéis qué hacen? Le rechazan. Porque el problema no es falta de argumentos e evidencias. Es problema de corazón. Por mucho que mis compañeros quieran decirme y ponerme delante el mejor reggaetón del mundo, no me gusta. Y me dicen, mira qué canciones tan bonitas. No me gustan. ¿Por qué? Porque no me gusta. Entonces, por mucho que nosotros le digamos a un impío, Cristo, qué bello es, extraordinario. Si Dios no obra sobrenaturalmente en su corazón, no le desean. Como dice Paul Washer, si vas al infierno y abres la puerta y dices, quien quiera que vaya al cielo, cierran la puerta y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque el corazón no es converso, no es convertido, no aman a Dios, no hay deseo, no hay amor por Dios. El problema está aquí, hermanos. Así que tenemos al hombre rechazando a Dios, aún teniendo el conocimiento general de Dios. Vamos a ver cómo aumenta la imposibilidad de que se vuelvan a Cristo, porque no es solo esto. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Wow, hermanos, cómo crece la imposibilidad de que se vuelvan a Cristo. No solo que ellos rechazan, sino Dios los deja. ¿Qué más puedes hacer? Si el Dios que es la fuente de salvación y de vida les deja, pero esto no se acaba aquí. No solo que rechazan la verdad y Dios les deja, se ponen a pecar descontroladamente. Y no es solo eso, ya se añade un adjetivo terrible, disfrutando, porque dice, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican, amando el pecado, enamorados del pecado. Por lo tanto, ahí tenemos la sociedad, hermanos, que rechaza la verdad de manera reiterada. Dios la deja en su mente reprobada. Y ellos no dicen, oh, espera, Dios me ha dejado. Oye, estoy en una situación difícil. No, les da igual. Siguen pecando descontroladamente y además disfrutando. Decidme, ¿puede esta sociedad volverse a Cristo? No, pues es imposible. Por eso es urgente una mano soberana de Dios que les toque, que les nazca de nuevo, que dé vida. Por esto es urgente un avivamiento, hermanos. Así que hemos visto la urgente necesidad de un avivamiento debido a estos periodos tan oscuros espiritualmente. También hemos visto que el avivamiento es necesario porque la sociedad depravada y la iglesia tibia y dormida de hoy en día no quiere volverse a Cristo. Y por último, debido a que la sociedad y la iglesia no pueden volverse a Cristo, el soberano Dios tiene que intervenir. O muchas iglesias perecerán en su sueño profundo y los pueblos paganos irán de cabeza hacia el infierno.
Y es lo que exactamente está pasando en el pueblo de Israel en Esdras capítulo 1. Volvemos a nuestro texto. Hay 3 regresos del pueblo desde la cautividad hasta su casa. Y vamos a ver que en estos 3 regresos ha sido la mano soberana de Dios que los ha sacado de ahí. Ellos eran incapaces de salir, incapaces de salir. Esdras 1, del 1 a 4. Primer regreso, este es el primer regreso bajo el liderazgo de Zorobabel. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, mirad, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Vemos aquí la acción soberana de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de la acción soberana de Dios? El cual hizo pregonar de palabra o anunció públicamente y también por escrito por todo su reino diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y atención, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Wow, cuán soberano es Dios, que obra en el corazón del gobernador y ese dice: Dios me ha mandado, Dios es el soberano, Dios está por encima de mí y me ha mandado que edifique su templo. Quien haya entre vosotros, versículo 3, de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Mira, todos aquellos cuyo espíritu no se despertó, no es acción del hombre, despertó Dios, voz pasiva, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué vemos? El soberano Dios despierta el espíritu de Ciro. Entonces, Ciro deja salir el pueblo. Pero no solo eso. El soberano Dios despierta el espíritu de los líderes de Judá y Benjamín. Y también levanta un líder, Zorobabel, que lo usa para organizar la primera salida del pueblo hacia Jerusalén. Y después el pueblo puede salir, solo después de la acción soberana de Dios. Segundo regreso bajo el líder de Esdras, capítulo 7. 7:1. Pasadas estas cosas, ¿no?, la santificación del templo una vez reedificado y la celebración de las Pascuas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, y paso al versículo 6, salió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Por esto. Versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Y más tarde pone: estando con él la buena mano de Dios. Y en el versículo 13 vemos al siguiente gobernador persa, Artajerjes, despertado por Dios, actuando igual que el primero, que Ciro. ¿Qué dice Artajerjes en su decreto público? Paz. Por mí es dada orden que aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. ¿Quién ha podido hacer todo esto sino el soberano Dios? Si no, ahí se hubiera quedado el pueblo. No podía haber salido de ahí. Dios despierta, Dios levanta, Dios rescata, Dios aviva. Glorificado sea su nombre. Tercer regreso bajo el líder de Nehemías. No voy a leer los versículos porque son muchos, pero resumo. En Nehemías 1, cuando Nehemías escucha que el pueblo estaba en gran mal y afrenta y que el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego, pone en el 1:4 que Jeremías se sentó, lloró, hizo duelos por algunos días, ayunó y oró arrepentido, pero anclado en 2 cosas: en las promesas de Dios y en el carácter de Dios. Y vemos aquí como Dios prepara a sus hombres y enciende un fuego en sus corazones, un fuego que les conmueve a orar, a luchar, a obrar, a hacer todo lo que el Espíritu les dirige a hacer. Y vemos como Nehemías va con este dolor, con esa carga al gobernante,
¿Y qué pasa? Dios obra en el corazón del gobernante. Y por tercera vez vemos como el gobernante deja a otro líder que se vaya, a Nehemías, a salir de Jerusalén. Porque dice en 2:8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gloria a Dios. ¿Qué vemos en los 3 regresos, hermanos? Primero, el pueblo es incapaz de salir. Es incapaz. Igual que esta sociedad no puede salir de ahí. Segundo, una acción soberana de Dios que despierta a gobernantes persas, que despierta a líderes, o aún más, que hace que los gobernantes colaboren, cooperen con los líderes, no solo para rescatar al pueblo, sino con un propósito espiritual, porque los gobernantes mismos dicen que Dios les mandó a edificar la casa de Jehová. Tan soberano es nuestro Dios. Así puede obrar Él hoy en día también, si lo quiere. Y luego vemos, por tercero, luego después de esto vemos el desarrollo del avivamiento, que lo vamos a ver en otros sermones, en la restauración de la adoración, del templo, de la predicación incluso y de la santificación. Pero primero fue la acción soberana de Dios para que se llegase al avivamiento. Y la aplicación la vamos a ver desde las 2 caras de la misma moneda. ¿Por qué es necesario avivamiento? Primera cara de la moneda, de la misma moneda. Porque Dios es soberano y solo Él puede avivar las iglesias de hoy. Y solo Él puede obrar y puede sacudir la sociedad de hoy en día. Y lo hemos visto en los pasajes de Esdras. Pero tenemos la otra cara de la misma moneda. Porque Dios es soberano, Él puede decidir no hacerlo. Él puede decidir no hacerlo. Y dejar a la sociedad y a muchas iglesias tibias y dormidas que perezcan. Y ese lado no lo vemos mucho, hermanos. Solo pensamos en la soberanía positiva, digamos así, de Dios. Dios es soberano, por eso va a obrar y va a avivar. ¿Y qué tal si no lo hace? Él sigue siendo bueno y soberano. Porque muchas veces hay personas que pecan fácilmente diciendo, si Dios total, voy a pedir perdón y me va a perdonar. ¿Y qué tal si no lo hace? ¿Qué tal si no lo hace? O hay personas con este ánimo, hoy me apetece leer, hoy no, mañana me apetece buscar a Dios, bueno, hoy no me apetece ir al culto, no me apetece congregarme. Total, ya cuando pasen los años y disfrute de la vida, ya buscaré a Dios. ¿Y qué tal si se ha acabado la paciencia de Dios contigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal si Dios no salva ni uno más de la sociedad? Puede hacerlo, es justo que lo haga, no está obligado. Por eso, hermanos, por eso no es solamente conveniente, sino es vital, es urgente que Dios intervenga, que avive, que despierte a su pueblo, que impacte y salve a los pueblos de alrededor. Porque si Él no lo hace, ¿sabéis qué? Nadie lo puede hacer. Y si Él los deja, nadie los puede salvar. Nadie. Y por eso quisiera traer esta perspectiva, ¿no? De la concepto completo de la soberanía de Dios, para que no pequemos fácilmente, para que nos llene de reverencia y de un temor santo, y que nos mueva a clamar a Dios por nosotros, por nuestra iglesia, por las iglesias de alrededor y por la sociedad. Es necesario que Dios intervenga. Como lo he dicho, si no hay avivamiento, solo queda muerte y juicio. Es necesario. Así que oramos que Dios encienda con fuego santo, con pasión para buscarle a Él, a los hermanos, a las hermanas de aquí, y que nos levantemos de esas sillas cómodas y busquemos al Señor. Busquemos y clamemos a Él y oremos, pero de verdad. Luchar en oración, no 2-3 minutos, leo 5 minutos cansado antes de dormirme, sino indagar en las Escrituras. Que nos vuelva a encender el fuego dentro, la llama de volver a evangelizar más. Porque la situación no es rosa, no es nada rosa. La situación es que hay muchas iglesias dormidas, mientras que la sociedad se va como en un tobogán hacia el infierno, hermanos. Vamos a orar.